Bueno, muy bien. Vamos rápidamente con esta editorial a ver si puedo realmente cumplir en tiempo y darle la columna entera al diputado Subía, que tiene cosas muy importantes para hablar. La intitulé El sindicalismo sin constitución. Sabes que el tiempo siempre decanta visiones más amplias, más justas y hasta más aplomadas en la inteligencia respecto a cualquier asunto. Y en este caso el asunto de la legislación uruguaya vinculada al sindicalismo. Respecto a la legislación sobre la regulación del derecho de huelga, el derecho a la huelga en relación al derecho al trabajo y la propiedad, que así formula la ley de urgente consideración, no nos podemos llamar a una grata sorpresa, porque dicha regulación legal exista. No nos podemos llamar a una grata sorpresa porque esta legislación exista, porque así lo mandata nuestra Constitución, así lo dice. Los sindicatos deben tener personería jurídica y es una forma de defenderlos, de estimular, de proteger la actividad sindical. ¿Qué nos dice el artículo séptimo, sino que explícitamente nuestro país está concebido como una asociación libre de personas que tendrá como cometido fundamental o esencial la protección en el goce de los derechos a la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad? Son los derechos fundamentales que establece nuestra Carta Constitucional, es el argumento fundamental de este contrato que hicimos todos los orientales. Artículo digno inclusive de analizar en todo un ensayo experto sobre estos 6 derechos fundamentales como la razón esencial de la existencia de la República Oriental del Uruguay. Esa es su grifa, esa es su cédula de identidad. Entonces, desde esta perspectiva cierta, válida, es que hay una ley, como la Ley de Urgente Consideración, que legisla la regulación de la huelga en la convivencia pacífica con el derecho al trabajo y la propiedad. No es otra cosa que cumplir con ese mandato constitucional, porque pretende pacificar la convivencia de derechos que aparentemente están en colisión. Desde aquí todo es correcto. Y todo está ajustado a la razón de ser de nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, desde la verdad de los hechos, desde la idiosincrasia de nuestro sindicalismo, esto no es posible, no es aplicable aún. Y te voy a explicar. Voy a explicar esto y voy a explicar que hay 3 razones que nos dicen cómo el sindicalismo uruguayo alertando, está alertando y está alterando toda esta lógica de nuestro sistema jurídico y nuestra democracia. El sindicalismo uruguayo, tal cual hoy está presentado, está planteado, está alterando esta lógica de nuestro sistema jurídico constitucional. Primero, son sindicatos únicos, en su mayoría sin personería jurídica, incluida el PIT-CNT. El PIT-CNT. Segundo, no funcionan en sus autoridades electas y en sus líneas de acción sindical a través del voto secreto y universal. Es decir, las autoridades que son elegidas como autoridades de los distintos sindicatos, que a su vez integran esa mesa ejecutiva del secretariado del PIT-CNT, no son elegidos por voto secreto y universal, que es el sistema electoral de nuestro país como así se establece a nivel constitucional. Tercero, desarrollan una acción política ideológica más que una acción técnico-sindical de acuerdo al derecho laboral. Pocos hablan de esto. El sistema político inclusive no explicita este tema. Y estoy seguro que muchos compatriotas no se han dado cuenta que hace tiempo que la actividad sindical a través de sus dirigentes es una actividad política e ideológica más que sindical. Estos 3 aspectos significativamente no contemplados por nuestro orden jurídico son la piedra de la discordia entre el sistema institucional montado sobre las bases constitucionales y el sistema sindical, que es como una isla que funciona con paradigmas opuestos a una democracia representativa y republicana. El voto a mano alzada, el voto a través de asambleas abiertas, que están integradas por gente que actúan como militantes de acuerdo a las líneas políticas trazadas, delineadas y mandatadas por el Partido Comunista del Uruguay, el PCU, y las izquierdas radicales hacia el marxismo, como el MPP y el ahora Partido Socialista. Y entonces, claro, las personas que no comulgan con estas ideas de la vida, con esta filosofía de la sociedad, se automarginan de estas asambleas que imponen estos paradigmas marxistas
del modo más prepotente. Del modo más prepotente. ¿Por qué? Porque la formación de los marxistas está orientada a la militancia de la lucha de clases, sobre la cual van medrando sus hábiles oradores sindicalistas que destacan por sus capacidades oratorias y sus improntas militantes en el discurso más explícito, menos explícito, pero también en las acciones que llevan a cabo de la lucha de clases. Las autoridades electas provienen de esas asambleas del gueto comunista de nuestro país y por ende los trabajadores de cada actividad no están fielmente representados por estas cúpulas sindicales que se eternizan en el liderazgo de estas organizaciones sindicales sin control del Estado. Porque no tienen personería jurídica, no tienen personería jurídica obligatoria, como ahora lo establece esta ley que a regañadientes sale desde la actividad legislativa de este nuevo gobierno, de esta coalición oficialista, y por supuesto no funcionan a través del voto secreto obligatorio. Sus recursos económicos escapan al control del Estado y funcionan como organizaciones autárquicas que sin embargo operan en función de intereses corporativos que afectan todas las actividades económicas del país, las públicas y las privadas. Fíjate vos ahora nomás, otra vez la parálisis de la banca pública del Uruguay afectando a la sociedad por completo y también a trabajadores que seguramente no comulguen con estas medidas. Entonces, ¿y entonces? ¿Cómo aplicar pacíficamente una disposición legal que regule la convivencia pacífica del derecho de huelga con el derecho al trabajo y a la propiedad? ¿Cómo se puede hacer? Sobre esta base, sobre esta realidad de los hechos, sobre esta idiosincrasia, digamos, autárquica del sistema sindical único de nuestro país. Hoy vemos el país distorsionado, está el país en el funcionamiento trancado, no es fluido en sus actividades, como en la actividad bancaria, financiera, educativa y de tantas otras actividades económicas a través de sistemáticos paros y huelgas que apuntan todas sus baterías hacia un clima enardecido, turbulento, previo al referéndum del 27 de marzo por 135 artículos de la LUC. ¿Cómo pudo pensar nuestro presidente que se podía aplicar eficientemente esta disposición constitucional de la LUC sobre un sindicalismo que no es constitucional? ¿No es acaso de urgente consideración la constitucionalidad del sistema sindical uruguayo? Y en estos dos aspectos claves, que modificarían beneficiosa y sustancialmente su realidad. Primero, la personería jurídica obligatoria. Segundo, el voto secreto de autoridades y medidas sindicales extremas, como ser huelgas, paros, por ejemplo, como un voto obligatorio en esta modalidad. Parece una ley pensada en el clima mental de una confitería, donde dos o tres cajetillas tomando el té aromático con un rico postre, más que en una disposición, piensan en algo así como un recurso legal que se podría aplicar como una novedad. Che, y si ponemos la convivencia pacífica del derecho a la huelga con el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad privada, pero no se dieron cuenta que el sistema sindical no obedece a esa lógica jurídica, institucional, constitucional. Es un sistema que está por fuera de la Constitución. Es una isla de votos por asambleas abiertas, voto a mano alzada, donde se eternizan las mismas figuras, sin personerías jurídicas obligatorias, sin el control de sus recursos financieros, sin el control del destino de esos recursos y de quienes manejan esos recursos financieros. ¿No habría que haber pensado otra cosa? Haber empezado por acá primero, es decir, establecer a modo de ley urgente, porque es un tema de tratamiento urgente, a través de la ley de urgente consideración, haber planteado un sistema sindical que contemple la personería jurídica obligatoria, que delimite las compatibilidades y las incompatibilidades que tienen los integrantes sindicales, las autoridades sindicales y el sindicato en sí como institución, cuáles son las funciones que cumple, el rol que cumple y cuáles no, y a su vez todo esto funcionando a través del voto secreto y universal, que es el régimen universal, precisamente, valga la redundancia, que nos da nuestra Constitución en materia electoral, sea para sociedades civiles, sea para sociedades civiles en materia deportiva, sea para sociedades comerciales, sea para instituciones nacionales o departamentales
el voto secreto y universal. ¿Por qué no escuchamos a ningún constitucionalista, a ningún laboralista, a ningún asesor letrado de este gobierno hablar desde estos términos más claros, contundentes, bien precisos? Parece todo muy a la Bartola. Y ahí, a regañadientes, vamos legislando la personería jurídica que ya en muchos sindicatos está, pero ahora se plantea la obligatoriedad y parece que recién después vamos a ver lo del voto secreto, cuando todo esto tendría que estar contemplado ya prima facie, a través de una ley de urgente consideración, precisamente, y no descolgar un instituto legal como la convivencia pacífica del derecho a la huelga con el del trabajo y la propiedad, porque no se lo va a poder aplicar pacíficamente, dada la realidad inconstitucional del sindicalismo uruguayo. Parece precisamente todo muy a la Bartola. Y sí, la carreta delante de los bueyes. ¿Es que no hay voluntad política para estos cambios necesarios en el país? Parecería que no, pues si no se hubiera planteado ya. Inclusive se dirá, ¿no será una estrategia? ¿No será que ahora queda en evidencia el comportamiento sindical del PIT-CNT-FA? Todo estos artículos, que ahí se aplique realmente este cambio, esta transformación. Quizá podría ser. Lo cierto es que hoy hay un ominoso silencio institucional que proviene de décadas desde nuestra clase política. ¿Por qué no aprovechan ahora, dirán muchos uruguayos, esta ventajosa condición parlamentaria de mayorías para hacer los cambios que se explicarán solos en el curso del tiempo, como se explicarán solos los cambios que ya introdujo la ley de urgente consideración? Parecemos bizantinos, discutiendo el sexo de los ángeles cuando estamos por ser invadidos por los talibanes del nuevo marxismo continental. ¿Todo esto no lo sabe nuestro presidente, quien incluso apeló al mensaje público de bajar los decibeles de la campaña por la LUC porque ve que el clima social se va tensando, enardeciendo? Un mensaje así, creo yo, debilita a la militancia republicana y enardece a la militancia marxista, que poco y nada de caso le va a hacer al presidente. O valga la cacofonía, ¿acaso piensa que su mensaje de moderación va a ser escuchado por el sindicalismo omnímodo, antiinstitucional, corrosivo y paralizante, así como las masas militantes de una ideología de lucha de clases, que desde ahí lo único que puede hacer es dividir la sociedad? ¿Tan inocente es? ¿No sabe que un mensaje así lo único que puede provocar es una atenuación de la masa militante por el no a la derogación de la LUC? El resultado de esta imprevisión legal para mí es este, el referéndum. El referéndum es un resultado de esta imprevisión legal de la personería jurídica obligatoria, estableciendo con claridad compatibilidades e incompatibilidades de los sindicatos y el voto secreto y universal para asumir medidas importantes y elegir autoridades. Es el sindicalismo haciendo política, señores y señoras, para que no se sientan excluidas, las que se acostumbraron al mal ejemplo del mal uso del lenguaje inclusivo. Es el sindicalismo haciendo política y no el estricto rol sindical. Es el sindicalismo haciendo campaña política e ideológica para continuar con un país hacia el estatismo corporativista, empobreciendo más y más a nuestra sociedad que paga impuestos, que trabaja todos los días si puede, para medrar sus líderes sindicales y políticos en los sitios del poder del Estado uruguayo. Los que nunca trabajaron, los que hace décadas que viven de medrar en el discurso sindicalista ideológico. Qué tristeza y qué bronca tener que estar explicándose uno mismo estas cosas en la perspectiva del tiempo, como para entender que no hay país posible en una sociedad fracturada entre marxistas y demócratas. Qué desconsuelo brutal, diría Discépolo, vivir entre militantes de ideas totalitarias y todas sus filiaciones ideológicas, como los movimientos de género, LGBTs, indigenistas, feministas radicales, indigenistas africanistas, ambientalistas, que simulan ser aptos para convivir en un sistema político democrático, cuando todos estos movimientos, ya por dentro de nuestras instituciones públicas incluso, todos caminan con la bandera roja,
comunista de fondo, flameando en esta práctica sistemática de desestabilizar la sociedad democrática de la democracia representativa del país, yendo contra el acto de gobierno más importante por el cual esta coalición republicana fue elegida como autoridad ejecutiva de nuestra nación. Qué bronca, qué tristeza. El sindicalismo uruguayo sin constitución y que nadie aún lo haya previsto desde el punto de vista legal. Quédate ahí que vamos a conversar con el diputado Gustavo Zubia. ¿En dónde estamos? Es una producción, lunes a viernes. AM. Guión y conducción de Rubén Moyano.